Ok, entonces, como decíamos, esta correlación de 1500 veces el CBR está, digamos, está justificada para los suelos finos con un CBR de menor de 10, ¿sí? Eh, los valores, la dispersión de estos valores es muy grande, de 750 a 3000, ¿no? Pero ha sido validada por muchas agencias y está bien, lo podemos usar, ¿sí? Pero el CBR debe estar correspondiente a la densidad de campo esperada. Es decir, usted puede coger el suelo de la subrasante, ¿verdad? Lo, le hace un proctor, luego le saca el ensayo de CBR, pero en el campo no lo puede dejar en el estado de densidad natural. Eso significa que usted en el campo va a escarificar 30, 40 centímetros de ese material, ¿verdad? Y lo va a recompactar. Y ahora sí lo va a dejar en esa condición del CBR de laboratorio. ¿Sí? Si no hace eso, usted tiene que determinar el valor de CBR de campo con el ensayo de CBR in situ, como está en el aula virtual, está el método de determinar el CBR en in situ, ¿verdad? Utilizamos una volqueta cargada para que haga reacción, una gata y un pistón para hacer la prueba, ¿sí? Entonces, correlaciones similares han sido desarrolladas con el valor R del ensayo tipo Texas, pero nosotros no utilizamos, en el Ecuador al menos, estos valores, este ensayo, ¿no? Por eso no utilizamos generalmente con el CBR, ¿no? Esta discusión es resumida en la sección 1.6, ya la vamos a ver un poco para ir avanzando con esto, ¿no? Mira que no estamos leyendo todo, estamos leyendo los puntos más importantes, ¿no? Eh, ya habíamos hablado del módulo resiliente, las estructuras de pavimentos, normalmente están basadas en las propiedades de las capas compactadas, ¿no? Del roadbed, de la subrasante. Acuérdense que dijimos eso, ¿no? ¿No? Esto podría, en algunos casos, ser necesario incluir estas consideraciones de cimentaciones no compactadas, o sea, el suelo sin tratamiento, ¿sí? Si esto es el material in situ, especialmente pobre, ¿no? Es importante hacer notar que el diseño de la estructura de pavimento de esta guía está basado en el MR promedio, ¿verdad? En el MR promedio o con el factor de confiabilidad considerado asociado con el diseño, ¿no? Entonces, eso es el valor de MR que estamos considerando en el diseño. El valor del CBR de diseño con la correlación a MR. Si nosotros hablamos de confinamiento, el valor de CBR en función de los esfuerzos combinados del confinamiento de las capas podría cambiar, ¿no? Sin embargo, estamos hablando que el esfuerzo de confinamiento es la suma de los esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, pero como el esfuerzo principal 2 y 3 son generalmente los menores, ¿no? Y son iguales, entonces para una evaluación sencilla, el esfuerzo desviador es sigma 1 menos sigma 3 y sale que el esfuerzo desviador más 3 veces el valor de sigma 3. Si nos complicamos mucho, yo no lo uso en realidad, ¿no? No lo uso porque, como dijimos, cuando utilizamos el parámetro de CBR, esa es la condición más desfavorable del comportamiento del material, ¿no? Con el CBR. ¿Por qué? ¿Por qué decíamos eso? Porque básicamente hemos saturado, hemos sumergido el material
en una piscina durante 5 días, 7 días, y entonces recién ahí estamos haciendo la prueba, ¿verdad? Y esa es una condición bastante conservadora. Ahora, lo que hablábamos, ¿no? Del roadbed preparado, el roadbed, la subrasante, es una capa compactada del mismo suelo de la subrasante, ¿no? O del material cercano con el cual ha sido a una densidad especificada. Es decir, sacamos el CBR, el Proctor, después sacamos el CBR, y con el Proctor sabemos cuál es el grado de compactación. De este material podríamos llegar al 95% de compactación, pero de los materiales de la estructura de pavimento ya sabemos que tenemos que llegar al 100% de compactación. ¿Sí? Como decíamos acá, la subbase, la base, ¿no? Todos estos materiales de construcción que más o menos ya los hemos estudiado, ¿no? Asimismo, nosotros tenemos las especificaciones generales para construcción de caminos y puentes del MTOP, ya lo vimos, ¿verdad? Ellos también tienen el manual de construcción para carreteras, y entonces esos dos documentos son similares. O sea, basta con que nosotros conozcamos y estudiemos las especificaciones generales para construcción de caminos y puentes, y eso para nosotros es suficiente para saber cómo tratar estos materiales, ¿no? En la construcción. Acá estamos diseñando. Acá tenemos que conocer su comportamiento, principalmente su comportamiento mecánico en términos de módulo elástico, ¿sí? Y luego llevarlo a un coeficiente de capa y luego llevarlo a un SN en el sistema multicapa, ¿sí? En la capa bueno, aquí en la parte 2 están dados cómo determinamos los coeficientes estructurales. Ya. Ahorita vamos a querer es resolver la ecuación, ¿no? El coeficiente o el drenaje de capa, ¿no? Eh, Básicamente se refiere a una configuración de la capa, de las capas que componen el pavimento y qué capacidad tienen de drenar. Entonces, hay un drenaje longitudinal con respecto a la vía, ¿no? Que podría variar dependiendo de el diseño el microdrenaje vial, ¿no? Y ahí nosotros evitaríamos determinar este coeficiente. Pero si no es el caso, si no hay esta condición de drenaje, por ejemplo, ¿no? Que haya un material que le garantice la salida del agua, como este Sundren, entonces deberíamos tener otro tipo de consideración. Por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, estamos hablando es de cuáles son los rangos granulométricos para considerar estos tipos de materiales de agregados, ¿no? Graduados para garantizar ¿cómo es la permeabilidad, el paso del agua. Y asimismo, cuando hay materiales tratados con asfalto, deberían tener esta granulometría, ¿no? El efecto del pasante del tamiz 200, ¿no? En la permeabilidad, en cuanto afecta, ¿no? Eh, y en realidad eso no es lo más importante, ¿no? Porque dice, por ejemplo, aquí dice una cookbook, o sea, una receta de cocina, ¿no? Eh, para el drenaje interno está dado por Kozlov
en el registro 993 de los reportes que hay aquí. Pero lo que se busca acá es identificar el tiempo en el cual se genera la disipación del 50% del agua puede ser removido de la capa, ¿no? Que estamos considerando como drenante. Entonces, Casa Grande, la ecuación de Casa Grande para estimación del 50% de drenaje es esta que está acá, ¿sí? Es decir, nosotros podemos identificar en qué tiempo puede salir el agua de las capas de la estructura de pavimento, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener claro lo siguiente, verán jóvenes. Nosotros tenemos, por decir algo, tenemos el terreno natural y vamos a construir nuestra carretera. ¿Ok? Entonces decimos, bueno, aquí ¿cuál es la subrayante? En realidad es el material de construcción, ¿sí o no? Ese debería ser la subrayante. Entonces, cualquier capa de pavimento que va a estar, por ejemplo, que va a estar constituyéndose, digamos que esta es la carpeta, ¿no? Y después viene la base, y después viene la subbase, ¿no? Y entonces, listo, ¿no? En realidad, como habíamos mencionado, ¿no? Todo esto de aquí es la estructura de pavimento. Todo esto es la estructura de pavimento. Todo esto representa un SN, ¿no? Representa un SN, un número estructural, que en conjunto es un número ficticio, pero para poderlo materializar tendríamos que determinar el SN1, ¿verdad? El SN1 que siempre se refiere a la carpeta. Eso va a ser igual a un A1, un coeficiente de capa, un coeficiente estructural de capa A1 y un espesor de 1. ¿Sí? Este valor de A1 va a depender del módulo dinámico. ¿Sí? Nosotros lo vamos a cambiar un poco por el concepto de estabilidad, ¿no? Pero la estabilidad también es un módulo de elástico, ¿no? Porque es la carga que se necesita para tener una penetración en la mezcla, ¿no? Ese es el MARSA. Vamos a trabajarlo en función del MARSA, ¿ya? Y en D1 es el espesor. Después tendríamos la capa de base, ese sería un valor de SN2, ¿no? SN2, como ya dijimos, ¿no? Tiene su coeficiente estructural de capa A2, un D2, pero aquí ya tiene que participar el drenaje, el coeficiente de drenaje M2. ¿Qué significa el coeficiente de drenaje? La capacidad que tiene este material para sacar el agua que se pueda incluir, se pueda llegar a este nivel, a la estructura de pavimento. Entonces, pero es lógico entender que si estamos en una condición de terraplén, el agua tiene un gradiente para salir, ¿sí o no? Ingeniero, disculpe, el D es el espesor. Sí, D es el espesor. El A. Coeficiente de capa. Sí. Y M es coeficiente de drenaje. Entonces, aquí hay cómo salir el agua. Tiene una posibilidad de salir el agua. Pero si nosotros estamos, por ejemplo, en un corte, nosotros estamos en una condición de corte y vamos a construir la vía, la vamos a construir acá, entonces, por decir algo, ¿no? Vamos a construir la vía, aquí y hemos considerado que en algún momento esta línea
puede tener una, me dice, este perfil puede tener una línea de saturación que llegue acá. Y entonces, si la estructura de pavimento, está construida aquí en esta zona, ¿dónde botamos el agua? O sea, ¿cómo botamos el agua? No tiene capacidad de drenaje, ¿sí o no? Entonces, Porque eso está compactado por ser suelo natural. no, pues esto está en condiciones naturales. El agua en algún momento va a estar por acá, ¿sí o no? Pero no tiene cómo salir el agua. Esta condición de drenaje es pobre. Pero por A o B motivo nosotros la queremos mejorar, ¿no? Pues podemos hacer un subdren, ¿verdad? Y este subdren, con este vacío, con presión atmosférica en este hueco, en este tubo, lateralmente, cuando toque salir de la zona de corte, entonces la descargamos. ¿Sí me explico? Ahí estamos mejorando la condición de drenaje. En condición de terraplén, esa condición de drenaje es adecuada, ¿no? Pero en esa condición de corte encajonado, esto es muy pobre, ¿no? No hay no hay una capacidad de salir del agua, ¿sí? Por eso le decía, esto hay que estudiarlo cada uno de los parámetros, ¿no? ¿Qué valor de M le ponemos a este acá? No puede ser el mismo valor de M que le pongamos a este material que está acá, un M2. ¿Sí me explico? Porque la condición es diferente, la condición de drenaje. Pero sí podemos implementarle un elemento adicional que nos cuesta dinero, pero nos garantiza sacar el agua de esta zona. No sé si ustedes se han fijado cuando van por la vía Daule, ¿no? Y hay en unas zonas que el pavimento rígido por las juntas está humedecida. Y eso es porque la calidad del drenaje es pobre, ¿no? Entonces, entendemos esto, ¿no? Si nosotros entendemos esto, podemos ya utilizar nuestros parámetros de diseño, ¿ya? Hasta ahí hemos terminado la parte 1. Vamos a decir qué pasa con la parte 2, donde ya estamos hablando de... Nos saltamos lo de pavimento rígido, pues, ¿no? Ya dijimos eso. Vamos a saltarnos los de pavimento rígido y nos vamos a la parte 2, ¿no? Bueno, se refiere más bien a los niveles de proyectos y el manejo del pavimento. Eso ya lo habíamos visto en la primera parte, ¿no? Lo que es el periodo de diseño y todo eso, ¿no? Las curvas, eso de lo que es el periodo de diseño. Saltémonos eso, vamos a evaluaciones económicas, diseño de pavimento y las estrategias para reducir costos, y si habíamos visto los ciclos de vida, ¿no? El periodo de diseño. Son consideraciones económicas que no nos competen por el momento. Eso lo hacemos ya cuando estemos haciendo estudios de alternativa, ¿no? Costos de mantenimiento, estamos ahorita en época de diseño, ¿no? En la época, estos periodos de análisis, si lo estudiamos, ¿no? Métodos de evaluación económica, que no es tan complicado tampoco, solamente es cuestión del enfoque, ¿no? Cuando estemos haciendo evaluación técnica económica. El capítulo 4 habla de confiabilidad. Esto ya lo hemos estudiado, ya sabemos que tiene que ver con el análisis estadístico de la data y que la data se ajuste a una curva de distribución normal. Y lo que nos lleva a esto básicamente es que cualquiera de los parámetros tengan una curva de comportamiento de distribución normal, ¿no? Y entonces, en función de la distribución normal, lo que habíamos dibujado antes, ¿no? ¿Cuánto nos separamos del promedio para considerar estadísticamente una probabilidad de ocurrencia o de daño, ¿no? Y asimismo, lo que nos lleva, ese es el concepto que vimos en antes, ¿verdad?
la curva de distribución normal, la varianza cuadrado de la desviación estándar, ¿no? Y aquí está la tabla que ustedes ya la conocen, ¿no? 70, 80 y tiene el valor de ZR. Luego, para selección de la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar, como habíamos dicho, cubría tanto el aspecto del tráfico como el del diseño mismo, ¿no? Entonces, los rangos del valor de desviación estándar básicamente se refieren para el pavimento rígido de 0,30 a 0,40 y para el pavimento flexible de 0,4 a 0,5. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que está diciendo esto? Está diciendo que los números estructurales, que el valor de SN, ¿verdad? Puede variar en 0,4 o hasta 0,5 cuando calculamos la desviación estándar, ¿sí? Pues en los cálculos de SN hay esa variabilidad en los resultados de SN. Entonces, ese valor lo tomamos en cuenta y tomamos en cuenta el factor de confiabilidad y ya tenemos un valor dentro de la curva de distribución normal, un valor más conservador, digamos así, ¿verdad? Básicamente, si queremos un dato de partida, dice la desviación estándar general, para el caso cuando hay un tráfico futuro, no está considerado el tráfico futuro, use 0,44 para pavimento flexible, ¿no? Y si está considerado un tráfico futuro, entonces el valor para pavimento flexible sería 0,49. O sea, estamos claros con eso, ¿no? Si nosotros tenemos un valor de tráfico proyectado, entonces el valor que deberíamos considerar es 0,49. ¿Sí? Si nosotros consideramos para una rehabilitación, entonces donde vamos a intervenir, pero con un periodo de tiempo muy corto, entonces el valor de partida debería ser 0,44, ¿no? Sí se entiende eso, ¿no? Los criterios para selección, el nivel de confiabilidad, ya ustedes lo conocen, ¿no? Ese criterio tiene que ver con la categoría funcional de la carretera que estaba indicado ya en algún momento. Creo que más adelante lo vemos, ¿no? Entonces, bueno, este es un resumen. Las referencias en la parte 2, dice parte 2, dice procedimientos de diseño para construcciones nuevas o para reconstrucción de pavimento. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Construcción nueva, pero es el mismo procedimiento si es una reconstrucción, que no es lo mismo que una rehabilitación. Estamos solamente hablando de que vamos a hacer un pavimento nuevo, una estructura de pavimento nueva. ¿Sí? Entonces, ya estos análisis ya hemos visto, ya hemos analizado, ¿no? Requerimientos para el diseño, las variables que ya vimos, ¿no? El periodo de diseño, si quieren un resumen, ustedes aquí tienen. Para pavimento flexible, ¿no? De concreto asfáltico, AC, ¿no? Entonces tiene que considerar el periodo de diseño, el periodo de análisis, el tráfico, la confiabilidad, ¿no? Y tiene calificado como 1 y 2. Dice 2, dice variable que debe ser considerada, que puede ser considerada. ¿Sí? Mira, aquí dice, la 1 es una variable de entrada que tiene que ser determinada. ¿Sí? Y la 2 es una variable que puede ser considerada. ¿Sí? Entonces, si usted tiene
si usted tiene un expansividad, ¿no? Puede que esté en el diseño, no es obligatorio, no es que siempre tiene que haber expansividad, no. Usted tiene que determinarla, si hay expansividad, pues entonces la toma en cuenta, ¿sí? Si hay la posibilidad de que el suelo se congele, pues tiene que tomarlo en cuenta, ¿no? Pero esto siempre va a estar en la ecuación, ¿sí? La serviciabilidad, el módulo resiliente de la subrasante, ¿no? ¿Sí? Puede que haya estos materiales, la caracterización de los materiales del pavimento, pero los coeficientes de capa siempre tienen que haber. Porque si usted no, o sea, este de acá usted lo puede determinar si es que usted tiene la fuente de materiales y en lugar de CBR 30, tiene un CBR de 35, de 40. Cumple como base, como su base, pero no cumple como base. Pero para diseñar, usted coge el parámetro que usted ha obtenido, pues. ¿Sí me explico? Pero acá el coeficiente capa ese siempre tiene que estar en la ecuación. ¿Ok? El coeficiente de drenaje tiene que estar en la ecuación. Entonces, esos son los parámetros que estamos estudiando ahora. ¿Sí? Aquí estamos, el tema del periodo de análisis ya lo habíamos visto, el tema de tráfico ya lo hemos visto, W18, ¿no? Ya hicimos esta curva, ¿no? Y en la confiabilidad también ya la estudiamos, ¿no? Cuál es la clasificación funcional y cuáles son los niveles de confiabilidad. Una vez que usted adopta esto, ya es para todo su diseño, ¿no? Ya no va a estar cambiando, ¿ya? El porcentaje de, esto ya lo vimos también, ¿no? Pero dice en cada dirección. Tengan cuidado porque ya he visto incluso en las tareas que le dicen que la vía es de 4 carriles, pero no son 4 carriles en la misma dirección, pues son 2 en cada sentido. ¿Sí me explico? Entonces dice número de carriles en cada dirección. Entonces ahí debería ser 2, entre 80 y 100. ¿Sí? Confiabilidad, ya dijimos, la clasificación funcional, ¿no? Todo esto básicamente tenemos, ¿no? El índice de serviciabilidad, ¿qué significa? ¿Cómo lo evaluamos con la encuesta? Eh, el PCI, como dijimos, de tráfico y ¿cómo es? De expansión, ¿verdad? Y si se suman los dos fenómenos, pues hay que seguir aumentando el delta PCI, ¿no? Ahí usted, vamos a hacer un análisis del delta PCI para ver cómo nos va, cómo afecta el diseño, ¿no? Entonces ya estamos aquí, ¿no? Propiedades de los materiales para el diseño estructural. El MR, el módulo resiliente, que ya nosotros dijimos que lo íbamos a considerar como el valor del CBR, ¿no? Pero aquí, en esta norma, ustedes van a identificar que el, el procedimiento de ellos, de la norma, es que las variaciones estacionales de humedad van a cambiar el módulo elástico, porque como ya sabemos, que el módulo elástico del material es un parámetro del estado del material. Y en el estado se incluye, además de la compacidad, se incluye la humedad. Entonces, si está más saturado, tiene una resistencia menor. Entonces, lo que se hace en esta norma, si vamos a hacerlo exactamente como dice la norma, ¿verdad? Es coger en cada mes, tomar un valor de MR, un ensayo de MR, y ver cuál es el daño relativo. El daño relativo lo obtenemos con esta gráfica y luego se hace una sumatoria del daño relativo y lo dividimos para el número de meses que estamos considerando, ¿verdad? O sea, el número de datos que estamos considerando y sacamos un módulo de daño promedio. Y con el módulo de daño promedio vamos de nuevo a este gráfico y nos vamos
al módulo resiliencia, ¿no? Con el módulo de daño promedio, ¿sí? Entonces, básicamente ese sería el procedimiento, pero como nosotros ya dijimos que nuestro diseño, en el método que estamos utilizando nosotros para el diseño, el valor de MR ya lo obtenemos del CBR y el CBR lo obtenemos de una condición conservadora en cuanto a que es un suelo que está sumergido en agua durante un buen tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, aquí está el procedimiento que se utiliza en la ASTO, ¿no? Pero nosotros tenemos nuestro análisis en términos del CBR, ¿ya? Eh, la caracterización de los materiales del pavimento, básicamente, bueno, aquí está, ya están hablando ¿cómo es? Del concreto, pero eso no nos interesa. Aquí vamos a los coeficientes de capa. Eso sí nos interesa, ¿verdad? Porque el pavimento flexible. Entonces, en esa sección se describe el método para estimar el coeficiente estructural según la ecuación del ASTO, es decir, el AI, o sea, A1, A2, A3, A4, lo que sea, ¿no? Requerido para un diseño estándar de pavimento estructural flexible. Un diseño estructural estándar para un pavimento flexible. Un valor para este coeficiente es asignado a cada capa en la estructura de pavimento en orden de convertir el actual espesor en el número estructural. Dice, este coeficiente capa expresa una relación empírica entre el SN y el espesor y su medida de la posibilidad de que este material funcione como un componente estructural del pavimento, ¿no? Entonces la ecuación es esta, la que ya habíamos visto, y comenzamos a discutir a través de, bueno, el valor de R no lo usamos, nosotros lo usamos con CBR, ¿no? Y esas ecuaciones del módulo elástico ya lo tenemos. Para el concreto, el- la superficie de concreto asfáltico, tenemos la figura 2.5, para la base granular, la figura 2.6, ¿no? Entonces, este es el módulo, el coeficiente estructural, tanto para el módulo elástico, ¿no? Para un ensayado a 68 grados Fahrenheit, o sea, en el momento en que se hace la prueba Marshall. Entonces, acá, con el módulo elástico que se obtiene a partir de la prueba Marshall, salimos al coeficiente estructural del concreto asfáltico, ¿sí? Como decíamos, el punto 44 fue el máximo valor que se encontró en la prueba ASTO, ¿no? Y nosotros generalmente utilizamos punto 40 o punto 42. Entre este punto de aquí, ¿no? Es decir, entre este valor de 370.000 y el valor de 420.000 o 400.000, estamos 0,42, ¿no? En la base, asimismo, ¿no? En la base, la variación del coeficiente de capa A2 con varios parámetros de resistencia. ¿Cuáles son los parámetros de resistencia? El CBR, si usted determina el CBR, pues determina el módulo elástico, o de la prueba Texas, o el valor de R. Entonces, si usted coge aquí, dice la base debe tener 80. Entonces usted por aquí levanta y tiene su valor de A2, ¿no? De 0,13, 0,13 más o menos, ¿no? Con la base clase 1 de 80, ¿no? Después viene esta ecuacióncita, ¿no? Ellos plantean el CBR de 100. Nosotros no, por especificación nacional, el CBR es 80, entonces no puede ser 0,14, ¿no? O sea, estamos hablando de 0,13 más o menos, ¿no? En el 80 del CBR.
Entonces, hay esta relación que podemos utilizar con el módulo elástico, ¿no? Con el módulo elástico, y ya vimos en la diapositiva que con el valor de CBR podemos calcular el módulo elástico y con esta ecuación calculamos el A2. Si queremos un valor más preciso y no leerlo de esta gráfica, ¿no? ¿Sí se entiende eso? ¿Ok? Vamos a utilizar esta ecuación si es que no queremos leerlo de la gráfica, ¿ya? Bueno, estos son otros valores, otros criterios para evaluación. Ya dijimos el esfuerzo de confinamiento, ¿no? Pero casi no usamos eso. Nos quedamos con el CBR, es más sencillo. Para la subbase, lo mismo, ¿no? Figura 2.7. Estos son los valores de la prueba, ¿no? Nosotros aquí sí consideramos el mismo 30, ¿no? Entonces, tendríamos condiciones de esta tabla, ¿no? Para CBR30, que es esta línea, ¿no? Sería 0,11. ¿Sí? Sí, y como le decía, si usted tiene un material que tiene 40, pero que no califica como base, pero sí sirve para su base, usted ya utiliza este valor de acá, pues, ¿no? Ya eso sí que tiene fuentes de material estudiadas, ¿no? Y asimismo la ecuación de la 3 en función del módulo elástico, y como dijimos, el módulo elástico está en función del CBR, eso ya lo vimos en la diapositiva, ¿no? Después hablamos de, bueno, bases tratadas con cemento, bases tratadas con, con asfalto, ¿no? El tema del drenaje, ¿no? Aquí dice la calidad del drenaje. Cuando el agua puede ser removida, esa posibilidad que decíamos, ¿no? El agua llegó a la estructura de pavimento. ¿Cómo puede salir? Si estamos en una condición de terraplén, eso puede salir en 2 horas. ¿Sí? Saldría en 2 horas si es que el material del terraplén es un material grueso, ¿no? Pero si el terraplén es un material fino, un terraplén hecho de arcilla, préstamo local, podría demorar un poco más, un día o hasta una semana. Pero si el problema es en corte, en buena condición de drenaje de la zona de corte, podría demorar un mes. Y en mala condición, es decir, que el material que rellena, el material que se corta es un material impermeable, ¿no? De muy poca conductividad hidráulica, entonces el agua podría considerarse que no va a drenar. Entonces sería muy pobre. Esta sería la calidad del drenaje, ¿sí? Entonces, para pavimento flexible, bueno, aquí vamos a ver una tabla para determinar el valor del coeficiente de drenaje M, ¿no? Ese está en la tabla. Bueno, ya lo vamos a mirar. Entonces, una vez que ya hemos analizado todo esto, discretizamos o materializamos el SN abstracto en un SN compuesto por estos elementos, ¿no? Entonces ya sabemos calcular a 1, sabemos calcular a 2, sabemos calcular a 3, asignamos de 1, de 2, de 3. Ya vamos a ver cómo asignamos. Tampoco es un número lanzado a la loca, ¿no? Dice, el factor para modificar el coeficiente kappa está referido como M, que es el valor que ha sido integrado dentro del número estructural, en la ecuación del número estructural, ¿no? Junto con el coeficiente de kappa de A1 y el espesor de 1. Entonces, Sn es igual a Sn1 más Sn2, ¿no? El posible efecto de drenaje en el concreto, en la superficie de concreto asfáltico, no se considera. La conversión del número estructural en espesores de capa está discutido, bueno, ya que lo vamos a ver en el capítulo 3, ¿no? Entonces, bueno, aquí está para bases tratadas con cemento, bases tratadas con asfalto, la misma tabla, ¿no? Y aquí está el coeficiente de drenaje, dice valores de M1 recomendados para el
modificar el coeficiente estructural de capa de una base no tratada y de una subbase no tratada en pavimento flexible. Mire cómo estamos utilizando la misma tabla para base y subbase. ¿Está bien? Pero para pavimento flexible. Para pavimento rígido es otra tabla. ¿Sí? Entonces, dice, esta calidad del drenaje ya la estudiamos, ¿sí o no? Ya hablamos ahorita de eso. Ahora dice aquí, porcentaje de tiempo en que el pavimento, la estructura de pavimento está expuesta a niveles de humedad cercanos a la saturación. Entendamos esto. ¿Cuándo puede pasar esto? Cuando hay agua, cuando hay lluvia, básicamente, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tiempo de llueve? Alguien que me explique un poco cuánto llueve en el Ecuador. Tiene que ser ya un valor aterrizado a lo nuestro, ¿no? ¿Cuánto llueve en el Ecuador? 2 meses, 3 meses, Cerca de 4 meses. 3 meses, tres meses. 3 meses, ¿no? Enero, febrero, marzo, no, 4 meses con abril. Abril, lluvias 1000. Marzo, se cae el techo siempre de agua, ¿no? Y enero y febrero. Básicamente esos son los meses de lluvia. 4 meses. 4 meses comparado con los 12 meses del año, ¿cuánto es? Un 25%. ¿Sí o no? Un tercio, Básicamente. ¿Ah? un tercio, 4 meses. Por eso. O sea, más del 25%. Si fueran 3 meses, fuera un 25%, ¿sí o no? 3 por 4, 2. Ahí sí, ahí sí. Ya, si fueran 3 meses, fuera un 25%. Pero es más de 3 meses, ¿no? Que pudiera estar en condición saturada la estructura de pavimento. Y acá, como vimos, ¿no? Excelente, bueno y mediano, si es que estuviéramos en zonas de terraplén, ¿no? Y pobre, muy pobre si estamos en zonas eh, que no puede escaparse el agua, en zonas de corte, sencillamente como eso, ¿sí o no? Pero si nosotros le ponemos un subdren, ya nos pasamos a esta condición de buen drenaje, ¿sí? Porque nosotros estamos implementando un elemento adicional para asegurarnos que el agua salga. ¿Se entendió? Entonces, esto tenemos que estudiarlo, tomar decisiones sobre este valor. ¿Qué pasa si usted divide 1.2 dividido para 0.4? ¿Cuánto sería el rango de valores? ¿Ah? 3. 3. Es 1.2 decir, dividido para 0.4. 300%. Es decir, que una capa que pueda tener 10 centímetros, multiplíquelo por 3, 30 centímetros. O una capa que pudiera tener 15 centímetros, le va a salir de 45 centímetros. Solamente por esta consideración. Entonces, ¿qué es más sencillo? ¿Poner una capa de 45 centímetros o ponerle un subdren y ponerla de 15? ¿Qué es más costoso? ¿No? Esos son los análisis que hay que hacer aquí. ¿Ok? ¿Se entendió? Y ya estando en este nivel, pues nos saltamos este para pavimento rígido, ¿no? Y nos vamos a, estos son pavimento rígido, y nos vamos a la metodología de diseño. Diseño estructural de pavimento de carretera. ¿Sí? Aquí ya vamos a poner el número. Recuerden que cuando nosotros hacemos un trabajo, decimos capítulo 1, introducción, objeto, hipótesis, alcance. Capítulo 2, marco teórico, ya está hecho. Capítulo 3, marco metodológico. Es decir, aquí ya vamos a hacer el diseño. ¿Ya? Para el pavimento flexible, ya dijimos, determine el número estructural requerido. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a estimar el tráfico W18, ya sabemos, ¿no? La confiabilidad, ya sabemos, ¿no? La desviación estándar, ya sabemos. El módulo resiliente de la subrasante, ya sabemos. Índice de serviciabilidad, ya sabemos. Hasta el punto 5 está resuelto. ¿Ok? Este ábaco yo no lo uso nunca.
este ábaco yo no lo uso nunca. Le repito, yo no uso este ábaco nunca. A mí me resuelven la ecuación de diseño de Asto. ¿Está bien? Entonces, básicamente, esos son lo que hay que hacer. Aquí están los procedimientos de diseño, paso por paso, ¿no? Y lo que necesitamos conocer es esto, miren jóvenes, ¿no? En el paso 6 dice, estime el año correspondiente al cual la acumulación de los ejes determinado anteriormente podría ser alcanzado. Entonces debe ser cumplido que el número de aplicaciones que hemos dibujado se cumpla en ese periodo. Bueno, eso es simplemente manejar la curva que ya hicimos de aplicaciones de eje acumulado, ¿sí o no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar con la ecuación, ¿no? Vamos a determinar con la ecuación el valor de Sn, ¿sí? Y luego vamos a determinar ¿cómo es? La capa completa, ¿no? O sea, el paquete estructural, que es la estructura del pavimento, ¿sí? Pero, como ya dijimos, primero, antes de hacer esto, ya nosotros nos aseguramos de que no había efectos de hinchamiento, ¿verdad? No, eso estoy en clase, entonces, entonces ya nos dedicamos solamente a este elemento, ¿no? Ya habíamos hablado de la ecuación para discretizar el número estructural, ¿sí o no? Ya habíamos hablado de esta ecuación. Los coeficientes kappa ya los estudiamos, el D ya los estudiamos, el M, M2, M3, todo eso, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tiene que usted como diseñador tener bien claro? ¿Sí? Dice, la ecuación de Sn no nos da un valor único, no nos da una solución única, ¿sí? Hay muchas combinaciones de espesores de capas que podrían ser una solución satisfactoria. Atienda bien esto. Si pueden, abran las cámaras para saber que están ahí atendiendo, ¿sí? El número estructural no nos va a dar una sola solución. Podemos tener varias soluciones que en conjunto vayan a cumplir con el número estructural. Pero los espesores para las capas de pavimento flexible deben ser redondeados a lo más cercano a media pulgada. ¿Sí? Esto de aquí, remárquelo, póngale resaltador y léanlo cada vez que diseñan. Los espesores de las capas del pavimento flexible pueden ser redondeados hasta el más cercano 1/2 de pulgada. Los espesores que usted determine con su ecuación se pueden aproximar en más o menos media pulgada. ¿Por qué hago este énfasis? Porque si yo he visto diseños en que el cálculo le dice que necesita una capa de carpeta de 7, 8 pulgadas y el señor diseñador, entre comillas, me dice que él por economía le ha puesto 4 pulgadas. Porque la norma dice que podemos redondear, que podemos ajustar, que no hay una sola solución. Claro que no hay una sola solución, pero máximo en media pulgada. No dice, póngale la mitad, pues. ¿Sí me explico? Y además de eso, dice lo siguiente: los espesores mínimos que deben tener cada capa, ¿sí? Claro que es necesario considerar la efectividad de los costos, ¿no? Entonces es generalmente impráctico colocar una superficie antieconómica
o una base que con un espesor mínimo. Lo siguiente se hará proveer un mínimo, un valor espesor mínimo práctico para cada capa. Y entonces le dice, mire, para el concreto asfáltico, ¿sí? Con menos de 50.000 ISALs, puede ser 1 pulgada o puede ser el tratamiento superficial bituminoso. ¿Se acuerda que dijimos? Los carreteros de bajo tráfico, ¿sí? Para llegar a 500.000 mínimo de carpeta asfáltica son 2.5 pulgadas, pero para más de 7 millones mínimo es 4 pulgadas, ¿sí? ¿Ok? Hola. Ok, se entendió eso, ¿verdad? Espesores mínimos, pero no significa que esto es lo que tenemos que ponerle, no, esto es mínimo. Es decir, si usted calculando le sale 3 pulgadas, dice, no, pero es que como mínimo son 4. ¿Sí me explico? Pero no es que le salen 6 pulgadas, pero no es que dice aquí que mínimo son 4, entonces pongámosle 4. No, no, porque no depende de la capa mismo, sino depende de la calidad de los materiales que están soportando esa capa. Asimismo, la base, mínimo 6 pulgadas, ¿no? Salvo que sean hasta 500.000, como habíamos dicho, 4 pulgadas. ¿Sí? Entonces, esto tienes que tenerlo presente. Para el cálculo hacemos este análisis, verán. Ya con esto terminamos pavimento flexible. ¿Sí? Nosotros calculamos, atiendan bien esto, ¿no? Vamos a desarrollar la ecuación de la ASTO con el material de soporte, con el material que está acá abajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando nosotros calculamos con el valor de MR de la subrasante, estamos calculando todo este valor de SN. ¿Sí? Pero para poderlo separar, yo tengo que poner, para la carpeta de 1, tengo que resolver la misma ecuación, pero con el material de soporte de la base. Es decir, con el módulo elástico de la base. Para calcular, con eso estaríamos calculando SN1, ¿sí? Para calcular SN2, que comprende la base y la carpeta, el material de soporte es la subbase. Y para calcular la subbase, el material de soporte es, si es que no hay mejoramiento, es la subrasante. Si hay mejoramiento, sería el mejoramiento, y para calcular el mejoramiento sería la subrasante. ¿Se entendió esto? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces vamos a resolver la ecuación? Las veces que hay diferentes capas. ¿Sí? Resolvemos una vez con la base como soporte. Resolvemos 2 veces con la subbase de soporte y resolvemos 3 veces con la subrasante como soporte. ¿Está bien? Cuando calculamos SN1, ya dijimos con la base como soporte, entonces calculamos de 1. ¿Sí? Ese valor de 1 que es calculado, lo vamos a ajustar a más menos media pulgada. Y una vez que lo ajustamos, entonces el valor SN1 ajustado es el mismo coeficiente de capa, pero el valor adoptado. Pero tiene que ser mayor que el calculado. ¿Sí me explico? O sea, lo ajustamos en más, no lo ajustamos en menos. ¿Sí?
El D2, asimismo, calculamos el SN2, le restamos el SN1 y lo dividimos para A2 y M2. ¿Ya? Y asimismo, SN2, ¿verdad? Calculado, nosotros tenemos el SN1 adoptado más el SN2 adoptado, eso tiene que ser menor o igual que el SN2 calculado. ¿Está bien? Y así con el D3, y así ajustamos y verificamos. ¿Sí? ¿Está bien? El asterisco representa el valor adoptado, ¿sí? El cual debe ser igual o mayor que el valor requerido, que el valor calculado. ¿Está bien? Entonces, señores estudiantes, hemos aplicado el método de diseño ASTO para pavimento flexible. ¿Está bien? Tarea para la próxima semana con su trabajo, ¿verdad? Con su trabajo. Miren, cuando, los que hicieron los segmentos homogéneos, ¿verdad? Tienen que ver si los dos valores que usaron para cada segmento son muy similares, utilizamos el menor de los dos y hacemos un solo diseño. ¿Le parece? Porque las variaciones no son muchas. El uno sale 2,8 y el otro sale 3, y el uno le sale 2,6, al otro le sale 3,1 a lo mucho. Entonces, como ese no es tan significativo en el valor del número estructural que sale, entonces vamos a adoptar un solo valor para el tramo de los 10 kilómetros. ¿Le parece? Para no estar diseñando dos. Ingeniero, ¿se refiere al mismo proyecto del trabajo 1 de carretera? El mismo proyecto que hemos hecho en el proyecto integrador, pues cada cual hizo un análisis de tráfico y de CBR de diseño, ¿sí o no? ¿Se le puede preguntar por interno en el transcurso de los días para ver en cuál fue el error también ahí de nuestro proyecto, por favor? Claro, si está mal, está mal. ¿Por qué quiere que te diga? Ponernos a revisar uno por uno va a estar medio difícil, pero el que necesite una evaluación, nos instalamos, abrimos su trabajo y lo discutimos. No hay ningún inconveniente. ¿Sí? Ok, gracias. Sí. Algunos jóvenes, y eso es lo que a veces más incomoda, ¿no? Que está bien que usen un documento como base, ¿no? Porque sí, alguien tiene que haber hecho algo similar a esto antes, pero el tratamiento de los datos son propios y la presentación es propio, ¿no? Ah, algunos, digo yo, tienen el error. Bueno, yo la verdad que me disculpan si en algún momento sale como comentario copiado 1, copiado 2, copiado 3, porque han usado la misma data y eso no está bien, ¿no? Pero bueno, cualquier tema de esto lo analizamos, lo discutimos, es de mi interés, es que mientras más se discuta esto, ¿verdad? Cuando ustedes ya vayan a ejercer la profesión, ustedes van a hacerlo con mejor criterio, ¿ya? Si no lo discutimos, ustedes creen que ya cualquier cosa que le salió, salga, como dicen por ahí, salga pato, salga gallareta, ya no importa. No, no, tienen que pensar que lo más costoso de una carretera es el pavimento. Y la plata no es particular, generalmente son recursos públicos. Entonces no es decente, no es de personas decentes, ¿no? Gastar la plata de manera inadecuada, la plata que no es suya, ¿no? Entonces por eso es que insistimos en que hagan un buen diseño de pavimento. Para eso tienen que hacer un buen tratamiento de los datos de tráfico, un buen tratamiento de los datos de la subrayante, ¿verdad? Y ahora ya ir aplicando la guía de diseño para pavimento flexible, ¿no? Y determinar los espesores. La próxima clase, jóvenes, ¿no? Cada grupo
me va a exponer el diseño. ¿Sí? Como yo prácticamente ahorita he cerrado el tema del diseño de pavimento flexible. ¿Sí? Entonces tenemos 3 horas para que cada grupo exponga cuál es su diseño y por qué asume tal valor y por qué asume tal otro valor. ¿Sí? Es la única clase en la que vamos a discutir el diseño. ¿Sí? Porque ya las otras clases, los otros diseños, pues ya son más o menos consecuentes, ¿no? Si ya discutimos eso, ¿no? Tal vez en pavimento rígido podríamos hacer otra discusión. Pero ya me parece que si nosotros discutimos selección de parámetros, por qué adoptamos esto, por qué adoptamos el otro, entonces ya estaríamos listos para tener adecuados criterios de diseño. ¿Está bien? Listo, nos vemos la próxima semana. Ingeniero, Ingeniero. A ver, dígame. Yo tenía una duda con el CBR del trabajo del proyecto. Teníamos 2 CBRs, de 0.1 pulgadas y el otro era de 0.2 pulgadas de profundidad. Entre los 2 valores, ¿se escogía el mayor o se promediaba los 2? A ver, ¿quién fue su profesor de laboratorio? León. Y él tiene que haberle dicho, porque él es muy bueno en eso. El CBR como concepto es la penetración para 0.1 de pulgada. El 0.2 se utiliza como guía. El valor que corresponde es el 0,1. ¿Sí? 0,1. Sí. Ya le dije. El concepto. Ya ¿no? le. Incluso usted revisa la diapositiva y ahí está, ¿no? Ahí Sí, está. es que yo revisé en el libro, creo que él mismo nos dio de mecánica de suelos, uno de mecánica de suelos, y decía que entre 0.1 pulgadas y 0.2 pulgadas el valor que se escogía era el mayor. Entonces yo me guié por ese libro, pero no estaba muy segura de eso. No. El concepto del CBR es 0, es la carga que genera una penetración de 0,1 pulgada comparada con la carga que genera en una mezcla patrón que es el 100%. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, listo, ingeniero. Sí. Claro, es que esa discusión tenemos que hacerla para que no hayan esos errores conceptuales, ¿ok? Estamos. Yo la felicito de que se preocupe de ese tema. ¿Alguien más iba a decir algo? Bueno, listo, entonces. Pórtense bien, tómense la sopa y no digan malas palabras. Nos vemos la próxima semana con la exposición del pavimento flexible. ¿Oyó?